Ok, estamos grabando. La clase de hoy sigue siendo sobre los problemas de la segunda hoja. Eh, Hoy estábamos para comenzar el problema 13 de la hoja 2 y deben entregar también el primer deber. Problema 13 pide encontrar la distancia entre un punto y un plano. Pero no, hicimos ya. Hicimos un punto entre la distancia y un punto. Verificar dónde nos quedamos. Ah, el 2. Hay un problema en el enunciado, obviamente, porque luego habla de la distancia entre la recta y un plano, que es algo que no tiene nada que ver con una pregunta. A ver, ok, tenemos, fíjense por acá, acá tenemos un plano, acá un punto. Fuera del plano, por supuesto, si el punto estuviera en el plano, la distancia sería 1 y esta es la distancia. Uno pasa un segmento perpendicular al plano que tiene, que comienza, digamos, en el punto P, termina en el plano y es ortogonal. La longitud de ese segmento es la distancia del punto al plano. ¿Sí? Yo estoy, sí, el micrófono está encendido. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? A ver, es importante la participación. Tomando un punto que esté en el plano y uniendo un vector hacia el punto P como si fuera la distancia entre un punto y el plano con Pongo la un punto aquí proyección. con O la sea, proyección. tomo un punto en el punto, en el ¿Ah? plano Q y de ahí hago como la proyección. A ver, y esta Q, como ese vector, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proyectar? El vector PQ sobre el vector normal. Y el vector PQ sobre el vector normal, exactamente. Déjame dibujar mejor el plano, que me salió un poco torcido.
Este vector, este plano, tiene en efecto un vector normal. Digamos, ¿sí? Ese vector marca una dirección, y la dirección ortogonal al plano, que es justamente donde queremos medir este segmento. Lo que debemos hacer es dibujar, es calcular la proyección este seno. P sobre N y justamente la longitud de esa proyección es la que nos da la distancia del punto al plano. Pero se me olvidó anotar. ¿Quién fue la joven que intervino hace poco? Marjorie Pilatas. Y la tasa. Entonces, en efecto, lo que tenemos que hacer es calcular la norma de la proyección del vector PQ sobre el vector normal al plano para un punto Q cualquiera. Plano, cuando digo cualquiera, no digo que tiene que ser un punto genérico, sino que cualquier punto del plano sirve. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos en primer lugar el vector normal. ¿Cuál es el vector normal del plano de ecuación 2x más y menos z más 4 igual a 0? 2 1 menos 1. 2 1 menos 4. A ver, 2, 1 sí, menos sí, 1. 2 1 menos 1. ya, un momento. Identifíquense antes de hablar, recuerden. Guerra Lenin. Guerra, Lenin. Lenin. Ajá, dígame. Es 2 1 menos 1. 2, 1 menos 1. Si tienen alguna duda al respecto, fíjense, escriban. La ecuación del plano, despejando la constante. ¿Me tienen? 2x más y menos z igual a menos 4. Esta es la ecuación cartesiana del plano. Y cuando tenemos la ecuación cartesiana del plano, sabemos que los coeficientes de x, y z son respectivamente la primera, la segunda y la tercera componente del vector normal al plano. 2, 1 menos 1. Segunda cosa que necesitamos un punto Q en el plano. ¿Cómo podemos hallar un punto Q en el plano? O recuerden, identifíquense antes de hablar y puedo anotar que intervinieron en casa. Yo el coque, Inge. Voy a hablar. Joel, perdón. Yo el coque. Listo. ¿Cómo encontramos este punto Q? Para que el punto Q pertenezca al plano debe cumplir la ecuación cartesiana del plano. ¿Cierto? Q debe satisfacer la ecuación cartesiana. Ahora, ¿qué punto Q puede ser ese? Podría ser el 2, 9. Fíjense, tenemos la ecuación 2x más y menos z igual a menos 4.
y esto es 0 y esto es 0. Z tiene que ser igual a 4i. 4. Entonces, eh, tenemos el punto 004, el que aparece en la solución, ¿no? Esto lo hemos podido hacer con cualquier otra de las coordenadas. Ustedes pueden hacer que X sea 0 y Z sea 0, entonces el punto sería 0 menos 4, 0. Pero lo interesante es que tenemos un punto en el plano y tenemos el vector normal. Normal es 2, 1, menos 1. El punto en el plano es 0, 0, 4. Y queremos hacer esta proyección. Y queremos obtener su norma. ¿Cómo hacemos esto? Buenos días, Santiago Ceballos. Sería el producto punto Buen día. entre. Ya va, disculpe, Primero, un momento. Aquí, Santiago Ceballos, ¿no? sí, Ah, primero debería encontrar el vector PQ restando Q menos P. bueno, supongamos que tenemos PQ. Ya, entonces sería el producto punto entre PQ y N PQ, sobre la norma de N. sobre la norma de N. Y esta, bueno, acá falta para el valor absoluto de PQ. Esta es la norma de la proyección. Proyección es el producto punto dividido por la norma cuadrado por N, pero bueno, observen que esto es la proyección de PQ, el producto de PQ por N dividido para N por, bueno, un producto punto, sí, esto no acá, N dividido por la norma de N, es decir, el normal unitario. Esto que está aquí es un escalar. Y esto que está aquí es unitario. Entonces, la magnitud de esta proyección es, por supuesto, el valor absoluto del escalar. Como la norma de n es positiva, de todas maneras, ese valor absoluto lo obtenemos, si ese valor absoluto lo obtenemos dividiendo el valor absoluto de PQ por n para la norma del normal. Entonces, primero, pues hallamos PQ. ¿Cuál es el vector PQ? Fíjense, P era menos 4, 5, 5. Sería Q menos P, Inge. Q menos P. Sí. Lenin guerra está hablando. Guerra. Y está igual a. Ya, pero un momento, déjame anotar aquí guerra. Yo que lleva dos intervenciones hoy. Tengo Q menos P. Q era 004 y P era Menos 4, 5, 5. 455. Entonces acá teníamos 4 menos 5 menos 1. 4 menos 5 menos 5. Muy bien. Producto de PQ con N. Inge, el punto, el Z sería menos 1 del vector PQ.
¿A quién hablo? Santiago Ceballos. Es 4 menos 5 menos 1. Ah, y aquí tengo punto, ya va, era 2, 1 menos 1. Recuerden, que de pronto si la clase fuera presencial, yo ya empezaría a reconocer quién es cada quien. Por la voz es muy difícil. Entonces tiene que identificarse cada vez que hablo. Aquí tengo 8, entonces, ¿no? Menos 5, 5. Tengo 8. Inge, el vector Bien, PQ está mal, tiene un error porque 4 menos 5 es 1. Es -1, Inge. -1, Sí, Inge. y El abajo en vez de vector más PQ, Inge. 5 es más Es 1. 4 PQ, menos 5 PQ, menos 1. sí. Entonces, ese es PQ por N. Y que la distancia, 4 sobre la norma de N. ¿Cuánto es entonces al final? La norma de N. Raíz de 6. N está ahí. Entonces es 4, María, 1 más 1, raíz de 6. Man, nombre, no, nombre, por favor. María Encalada. Entonces acá tenemos 4 dividido a la raíz de 6. Vamos a dar así. No, realmente no pienso que sea tan necesario racionalizar los denominadores. Si lo quieren hacer, pueden dejar esto así. Si no, pues multiplican arriba y abajo por raíz de 6. Disculpen. Ya, pero de momento, yo le silenciar el micrófono. Me dieron ganas de estornudar. Si lo hacen, pues tienen 4 sextos por raíz de 6, es decir, 2 tercios de raíz de 6. Pero este último paso, como les digo, al menos en lo que a mí respecta, no es indispensable. No digo nada sobre clases de teoría, porque no sé si de pronto el profesor de teoría eso sí le impone. A ver, siguiente ejercicio de la lista es el 15. Y ya nos vamos a salir del tema de los planos y de las rectas, porque ya tenemos una trayectoria. ¿Sí? Fíjense, tenemos una función alfa que va de los reales sin el cero en R3. Lleva cada punto y de los reales en el vector y cubo más 5, y cuadrado y más 1.
Alfa tiene tres componentes. Y la componente alfa sub 1, o sub 1 de y, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es esa primera componente? Y al cubo Sería más y 5. cubo más 5. O recuerden identificarse antes de hablar para poder anotar su... María Encalada. ¿Vale? María Encalada. La primera componente es y al Ah, cubo más 5. y al cubo más 5. Anotar por aquí. Ensalada. ¿Cuál es la segunda componente de alfa? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado. ¿Cuál es su nombre? Luis Raura. ¿Y cuál es la tercera componente? Y más 1 sobre Y. La tasa. Y más uno. Bien. Entonces, esta alfa, para todo elemento de R, no contamos al cero, por supuesto. Tenemos que alfa de X es el vector alfa 1 de X, alfa 2 de X, alfa 3 de X. La variable es muda, da lo mismo si escribimos Y o escribimos X. Pero estamos más acostumbrados a que la variable independiente sea X, que sea Y. Entonces, pues, digamos que es más cómodo para nosotros y tendemos a hacer eso. Fíjense, lo que queremos calcular es el límite cuando Y tiende a 5. X tiende a 5 de alfa de X. Perdón. Entonces esto sería igual. ¿Qué tendríamos que calcular en cada una de las componentes? Santiago Ceballos, sí. Sería el límite de cada una de las componentes. Límite de cada una de las componentes. Muy bien. Ceballos, ¿no? Inge. Fíjense, aquí sería el límite. Cuando X tiende a 5, alfa 1. Sería el límite. X tiende a 5, alfa 2. X sería el límite. Cuando X tiende a 5 de alfa. Bien. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a 5 de alfa 1? Hagamos algo, levanten la mano para participar, porque no hablan varios al mismo tiempo. Recuerden, la actuación en clase es parte de la evaluación. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a 5 de alfa 1? Leonardo Arcos. A ver, dígame. Arcos. Escucha. 130. Al cubo más Sí, 5. ¿puedo repetir, por favor? Al cubo más 5 igual a 130. Ah, cuando tiende a 5 es 5 al cubo, más 5, 5 al cubo es 125, más 5 es 130. Muy bien. Un polinomio, lo único que hay que hacer es evaluar. ¿Cuál es el límite? Cuando X tiende a 5. Bien. Alfa sub 2. A ver, María Enjalada.
Sería 25. Perfecto. Alfa sub 2 es alfa sub 2 de x es x cuadrado. Tenemos un polinomio, simplemente evaluamos. Y es 25. Ahora, límite x tiende a 5 de alfa sub 3. ¿Qué hago? ¿Cuál es el apellido? ¿Qué hago, Josué? No sé cuál es el... No, no aparece el apellido. Solo Ceballos, Ceballos. sí. Sería 6/5, perdón. 6 quintos de nuevo, evaluamos en 5. Ya que el denominador, en esta ocasión tenemos una fracción, pero el denominador nos anula en 5. Tenemos 6 quintos. Así que, arriba. Así que el límite, cuando x tiende a 5 de alfa de x, que lo calculamos componente a componente, es 130,25, 6 quintos. Y esa es la respuesta. Hacemos ahora el próximo ejercicio, el ejercicio 16. Tenemos una trayectoria dada de la siguiente manera. Eh, vamos de, está definida en R3, entonces tenemos una función de R en R3, tal que si t es distinto de 0, entonces el punto correspondiente en la trayectoria tiene coordenadas seno de t dividido para t, 2t cuadrado, y e a la t menos 1 dividido para t. Si t es igual a 0, tenemos un cierto punto x que debemos encontrar para que la trayectoria sea continua en el punto 0, el punto t igual a 0. ¿Cómo podríamos hallar ese punto? Recuerden, levanten la mano antes de hablar. Pilatasi. ¿Deberíamos calcular el límite en el punto cuando tiende a 0? En efecto, tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 0 de alfa de t. Déjame anotarle aquí. Pilatasi. Y entonces, ¿qué hacemos luego de calcular esto? Encalada, dígame. Encontramos alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Sí, bueno, exacto. Para eso calculamos el límite, pero ¿qué hacemos una vez que tengamos el límite? Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a este límite, sea el límite cuando t tiende a 0, de alfa de t. Vamos a ponerle un nombre. Digamos que esto es un punto x0. Y tenemos un punto que tiene coordenadas a 0, b0, c0. Una vez que tengamos eso, ¿qué debemos hacer? Pero, Raúl. Sí,
Como dice que para que sea continua, entonces ese límite de alfa de t cuando t tiende a cero debería ser igual a x para que sean continuos. Entonces, para que alfa sea continua, ya esto, ponemos la letra aquí, para que alfa sea continua, en t igual 0, debemos definir x igual al límite obtenido en el paso anterior. Entonces, primero es calcular ese límite. ¿Cómo calculamos ese límite? Límite cuando t tiende a 0. Y alfa de t, calculamos componente a componente, ¿no? El límite cuando t tiende a 0, y alfa 1 de t, segundo componente, el límite cuando t tiende a 0, de alfa 2 de t, la tercera componente, el límite cuando t tiende a 0, de alfa 3 de t. Entonces, tenemos que empezar calculando el límite en la primera componente. El límite cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t. El límite es notable. Y es igual a, dígame, Santiago, ¿qué era el apellido? Que aquí no se alcanza a ver. Santiago Ceballos. Ceballos. Sí. Ah, Es, Es el límite notable. un límite, sí, efecto, un límite notable. ¿Cuál es el resultado? Ceballos, había no, 1. Vale, 1. Después tenemos el límite de la segunda componente. Límite cuando t tiende a 0, de alfa 2. Es el límite cuando t tiende a 0, de 2t cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite? A ver, María Calada. Sería 0. Límite se calcula simplemente evaluando, ¿no? El límite de un monomio. Entonces, como estamos evaluando 2t cuadrado en 0, no, este es alfa 2. Era 2t, sí, 2t cuadrado. Como estamos evaluando 2t cuadrado en 0, este es 0. Luego tenemos el límite cuando t tiende a 0 de alfa sub 3. Es decir, el límite cuando t tiende a 0 de a la t menos 1 dividido a t. Este límite, ¿cómo lo calculamos? A ver, Ceballos ya intervino, Laura. A ver, está ahí. Bien, estoy tratando de darle un poco de oportunidad a gente que no ha intervenido nunca. Entonces, discúlpenme los primeros que levantaron la mano. A ver, Alex, está ahí. Es igual a 1. Es Este es un... un límite notable también. Sería esto es igual a 1. Bien. Entonces, el límite de la trayectoria, cuando t tiende a 0, es el vector 1, 0, 1. Por tanto, para que esta trayectoria sea continua, t igual 0, se define x igual a 1, 0, 1. Es decir, que alfa
que se define de esta forma. Ponemos seno de t dividido para t en la primera componente, 2t cuadrado en la segunda, y a la t menos 1 dividido para t en la tercera, si t es distinto de 0. Y 1, 0, 1, si t es igual a 0. Porque cada componente, puede notar, cada componente tiene una discontinuidad evitable en 0. Son alfa 1 y alfa 3, o es continuo en 0. El caso de alfa 2. O sea, en el caso de la primera y la tercera componente, la trayectoria se puede redefinir de manera que sea continua en 0 y la segunda componente es continua, sin necesidad de ser redefinida. Simplemente ya tenía, era continua en t igual 0. Esa es la solución. El siguiente ejercicio en nuestra lista es (22). Quedan los ejercicios de esta problemaria, nos quedan los ejercicios 22, 24 y 28. Entonces el siguiente. Vector B no nulo. Una función vectorial f, el que f de t por b es igual a t para todo t real. Y además sabemos que el ángulo formado entre f' de t y b no depende de t, es decir, es constante. Entonces lo que queremos hacer es demostrar que f segunda de t es ortogonal a f' de t para todo t. Entonces, como primer paso, si queremos demostrar que f segunda de t es ortogonal a f' de t para todo t, ¿qué tendríamos que hacer? Encalado, dígame. Hacer producto punto entre f2' de t y f' de t. Y esto es igual a 0. Y eso tiene que ser igual a 0, correcto. Entonces, lo que queremos demostrar es que f segunda por f' es igual a 0 para todo t. Entonces, está bien, el primer paso, cuando uno quiere demostrar algo, es escribir qué es lo que quiere demostrar. Ya, espéreme un minuto que tengo que buscar algo en la habitación de al lado y vuelvo. Ya, disculpe, probablemente fueron 2 minutos. A ver, entonces queremos, claro, que f segunda, f' 0 para todo t. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son nuestras hipótesis?
Perdón, que no. Pero no haya alzado la mano igual. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué ocurre? Nada, digo. Que f' de t por b, producto punto b es igual a t. Sabemos que f de t, punto con b, es igual a t para o t en r. Eso es lo que sabemos. Muy bien. Calderón, dígame. El señor ha alzado la mano. Bueno, ahora tenemos que pensar cómo hacer para, usando nuestra hipótesis, llegar a lo que queremos demostrar. ¿Qué deberíamos hacer? Escalada. Bien. Debemos derivar a f de t para encontrar f' de t. Bien. ¿Cómo derivamos eso? Perdón. Derivando a ambos lados de la igualdad, sería f' de t y producto punto b igual a 1. Perfecto. Me lo tengo aquí. Este vector f de t. Disculpe. Este vector f de t tiene tres componentes, ¿no? F1, F2 y F3. Prima de t, ¿a qué es igual? Lo derivamos F1, damos F2 y derivamos F3. F de t por el vector b. Digamos que el vector b tiene componentes B1, B2, B3. Este producto es F1. Y aquí tenemos como actividad, entonces podemos escribir como siempre. Escribimos las constantes primero. F1, F1, B2, B2, B3 por F3. Sabemos que esto es igual a t.
Entonces, fíjense, si derivamos ambos lados, derivada con respecto de t de este producto punto, es la derivada con respecto de t de t. Entonces ya tenemos P1 por F1 prima de t más P2 por F2 prima de t más F3 por F3 prima de t, y esto es igual a 1. O sea, estamos observando que esto es exactamente el vector f' de t, producto punto, el vector b, y que esto es igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, ¿qué sabemos nosotros sobre la relación entre producto punto y ángulo entre dos vectores? A ver, Herrera, Steven Herrera. Que el producto punto entre los vectores es igual a la norma, al, al- sí, a la multiplicación de la norma de los dos vectores por el coseno del ángulo. Vemos que en efecto, también lo sabemos, exacto. Eso. El producto punto de dos vectores es el producto de sus normas por el coseno, y esto vamos a llamarlo que θ, el ángulo entre ambos vectores. Y acá, en este caso, sabemos que esto es. Entonces, perdón. Un poco de alergia, entonces eso me causa uh, ya. Entonces, decía, nosotros tenemos como dato que θ es constante. Es un dato del problema. Sí, es una hipótesis también. Y B es constante.
tanto. Norma de B también es constante. Perdón. Entonces, dado que estas dos cosas son constantes, la norma de B es constante, el coseno de θ es constante porque θ es constante, todo esto vale 1. Entonces, es decir, el producto también es constante. Necesariamente, la norma de F' es constante. Sonidos naturales. Son completamente voluntarios. Entonces, como decía, la norma de F' es constante también. Entonces, tenemos una propiedad de los campos escalares. Que dice lo siguiente: si yo tengo un campo escalar G y X es un elemento del dominio de G, entonces G es un campo escalar y X está en su dominio, entonces la norma de G según acá explica que G es ortogonal, otro punto con G'0, tanto los vectores son ortogonales. Esto es fácil de deducir de la relación que hay entre el producto punto y ángulo. Así, esta propiedad nos dice que si derivada dice que si f' de t tiene norma constante, entonces tenemos que el anterior pues implica que la segunda derivada de f es ortogonal a la primera derivada de f. Y eso es lo que queríamos. Vamos a hacer la cosa de costumbre de aquí, antialérgico, ¿vale? 8:11. Vamos a continuar en unos 5 minutos, 8:16. Continuamos. Quedan 2 ejercicios por hoy. Puede ser 24. Y otro, el 28.
Perdón. Tenemos una trayectoria alfa, es decir, una función de R en R3. La trayectoria tiene tres derivadas. Se define la función U de R en R. El punto T lo lleva en el punto, en el valor alfa de T, producto punto, alfa prima de T, producto cruz con alfa segunda de T. Entonces, hay que comprobar que esta U es derivable, que la derivada de U, perdón, es igual a alfa punto alfa prima cruz alfa tercera de T. Alfa tiene tres derivadas. Entonces tenemos alfa prima, la segunda y alfa tercera. Al menos tenemos esos tres. Ya. Entonces, em, ¿qué tendríamos que hacer acá? U de T es alfa prima, es alfa, perdón, producto punto con alfa prima, producto cruz con alfa segunda. Aquí es igual prima, la derivada de esto con respecto de T. ¿Cómo derivamos eso? A ver, María, diga. Sería la derivada de la primera y producto punto a la segunda y la derivada de la segunda producto punto a la primera. Más, ¿no? Entonces, fíjense el primer término de esta suma. ¿A qué es igual? El primero, este. Término alfa prima, producto punto, alfa prima cruz alfa segunda. ¿Cuánto vale ese término?
Este de aquí. Señalando ahí con una flecha roja. A ver, Cristian, tú estás así. Vale 0. ¿Qué vale 0? A ver, sí vale 0, pero ¿cuál es la razón? Porque está sacando un vector tangente y el ángulo sería 90 grados y el producto sería 0. Bueno, más o menos. Recuerden que cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, el resultado es ortogonal a los dos vectores. Y alfa prima en este caso es uno de los dos vectores. Entonces, como alfa prima es ortogonal, producto cruz de alfa prima por alfa segunda, ese producto cruz es 0. Entonces, esto es, dado que ese producto es 0, su prima es alfa de t, punto con la derivada de alfa prima de t, cruz, alfa segunda de t. ¿Cómo derivamos este producto cruz? A ver, con respecto a una sola variable, sola variable t. Encalada, dígame. Al igual que en el paso anterior, sería la derivada del primero por este producto cruz el segundo más la derivada del segundo producto cruz el primero. Derivamos como un producto muy corriente, ¿no? Entonces, sería alfa segunda de t, producto cruz alfa segunda de t, más alfa prima de t, producto cruz alfa tercera de t. Ahora, este alfa segunda de t, cruz alfa segunda de t, este término, es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué ese término es igual a 0? A ver, Alex Guastay, dígame. Porque el ángulo que se forma entre ellos es igual a 0. ¿Qué quiere? Sí. A ver, recuerden, si yo hago producto cruz de un vector, digamos U, con otro vector que es paralelo a U, digamos V, el resultado es 0. Todo vector es paralelo a sí mismo, entonces esto es 0. ¿Por qué? Es 0 siempre que U y V son paralelos. Y eso incluye el caso en que el ángulo es 0, también el caso en que el ángulo es pi radial. Entonces, prima, que es alfa de t, producto punto, alfa prima de t, cruz alfa
tercera de t, que es lo que quería. Estos son algunos hechos básicos sobre el producto. Bien. Y el último problema que nos toca de esta hoja el problema 28. Entonces tenemos una trayectoria alfa, que va de R cubo, por supuesto, que va T en el punto de T, de coordenadas T menos coseno de T, 1 menos coseno de T y T. Y tenemos una función U que va de -1 a R y lleva cada punto en R, digamos cada punto Z en R, en el punto arcseno de Z, ¿no? Entonces, usando la regla de la cadena, se puede determinar la derivada de función alfa compuesto con U en Z para todo Z entre -1 y 1, que es el dominio que tiene U. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos por un lado esta función. T, T menos coseno de T, 1 menos coseno de T, T. Todo T en R. Y tenemos esta función. U de Z igual a arcseno de Z, o Z en -1, 1. Dado que el seno está acotado entre -1 y 1. Claro, solo podemos tomar arcseno entre esos dos valores. Tenemos la composición. ¿Cuál es la composición? Pues T sería arcseno de Z. Menos, si tenemos el coseno del arcseno de Z. 1 menos el coseno del arcseno de Z. Esto tiene una expresión en Z que es bastante conocida. Aquí tenemos arcseno de Z.
Sí. No veo ninguna mano alzada. ¿Cómo es la regla de la cadena en funciones vectoriales? Vamos a aplicar la regla de la cadena en funciones vectoriales. Tenemos que saber. O qué es lo que queremos aplicar. Forma toma la regla de la cadena aquí. Dar la teoría. Dice, tenemos alfa, esto con U, en Z. Queremos derivar eso. Es decir, queremos derivar alfa de U de Z. Entonces, en condiciones normales, pues tendríamos la derivada de alfa en U de Z por la derivada de, de U con respecto de Z. La derivada de alfa con respecto a U de Z es un vector. Esto lo escribimos de esta manera. La derivada de U por la derivada es un escalar. Y no me quedó muy bien. Por alfa prima en U de Z. Es un vector. Que alfa es una trayectoria. ¿Cómo fíjense? Vamos a calcular alfa prima de t. ¿Cuál es la primera componente de alfa prima de t? O 1 seno de t. 1 más el seno de t. lo. 1 más el seno de t. Sí, pero recuerden identificarse. ¿Quién habló? Cartesica. Mayor y Pilatasi. Entonces, la primera es en efecto 1, la derivada de t, menos la derivada de coseno de t, que es menos seno, entonces tengo 1 más seno de t.
Segunda componente de la derivada de alfa. Alex, ¿cómo está ahí? Dígame. Seno de t. Seno de t, correcto. Seno de t. Y la tercera componente, arcos, 1. 1. Perfecto. Entonces, uno deriva acá, ¿no? Con respecto de la variable. ¿Y cuál es la derivada de u con respecto de z? Es decir, ¿cuál es la derivada de arcseno? Derivada de arcseno. ¿Cuál sería? A ver, Steven Herrera. Sería 1 sobre la raíz ¿No? de 1 menos z al cuadrado. Exacto. Recuerden que esto se calcula se puede usar la derivada de una función inversa o la derivada implícita. Entonces, la derivada de la composición, usando la regla de la cadena, es la derivada de u con respecto de z, que tenemos acá, por la derivada de alfa en u de z. Entonces, este t que está aquí lo sustituimos por u de z. Entonces, esto es acá. 1 más seno de u de z, seno de u de z, por supuesto va 1. Esto que está aquí es alfa prima en u de z. Aquí tenemos 1, pues u prima de z. Tenemos 1 sobre la raíz de 1 menos z cuadrado. Acá tenemos 1 más seno de u de z, siendo u de z arcseno de z. ¿En cuánto es seno de arcseno de z? No, arcseno de z es z. Porque z y arcseno y seno son funciones inversas la una de la otra. Seno de arcseno es z. Y aquí tenemos 1. Entonces, esta es la derivada que nosotros estábamos buscando. Vamos a escribir también de esta forma. Si quieren, pueden trasladar así. Pueden multiplicar cada componente por 1 sobre 1 menos z cuadrado. Y esta es la derivada que estábamos buscando. Esto con z en el intervalo que corresponde, ¿no? El intervalo menos 1, 1 abierto
está definido, el arcseno está definido en el intervalo cerrado, pero eh, derivadas son sobre intervalos abiertos. En este caso, Z no puede tomar el valor de 1, además, porque estaríamos dividiendo para hacer. Buena pregunta. Bueno, creo que nos da tiempo de hacer hasta un ejercicio de la tercera, de la tercera hoja. He planificado terminar la hoja 2 y ya, pero el primer ejercicio que toca hacer de la hoja 3 tiene bastante relación con lo que hemos visto todavía. Entonces, supongo que además se ha visto en clase. El primer ejercicio para hacer de la hoja 3 es el tercero, que nos dan una trayectoria. Trayectoria R de T, dada por los componentes coseno de T, coseno de T, seno de T, seno cuadrado de T, definida sobre todo R, todo T en R. Hay tres cosas. Primero, demostrar que el gráfico de la trayectoria está sobre una esfera unitaria. El gráfico de la trayectoria, pues, la dibujo que hace la trayectoria. Luego, tenemos que comprobar que la trayectoria siempre es perpendicular a su vector velocidad. Y en tercer lugar, queremos demostrar que si la gráfica de una trayectoria diferenciable está sobre una esfera que tiene centro en el origen, entonces el vector de posición, en este caso el vector R que tenemos acá, siempre es perpendicular al vector velocidad. Es decir, queremos generalizar lo que hizo la parte B. ¿Sí? Acá podríamos siguiente, crear un graficador. Bueno, compartir al B, compartir acá, compartir el graficador. Sí, ahí se ve, ¿no? Sí. Y, y tenemos la esfera unitaria. Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a graficar esa curva.
Teníamos en primer lugar coseno, coseno por seno y seno cuadrado. Seno T. Seno de T por seno de T. Y seno T. Seno T. Claro. Vamos a graficar una parte de la curva. De menos 2pi a 2pi. No podemos poner todos los reales. Y 2pi, una parte razonable. Parámetro este. Pues, si el dibujo, hay unas partes donde no coincide perfectamente con la circunferencia, perdón, con la esfera. O sea, aquí como que no coincide. Seno, coseno por seno y seno cuadrado. Bien. Bien representado acá. Y no aquí. Seno por seno. Ahora, evidentemente a GeoGebra no le gusta. Que ponga seno cuadrado, no lo puse. Esta sí es. En que ajusta perfectamente a la esfera centrada en el origen. Traza esta especie de lemniscata acá, ¿no? El signo del infinito sobre la esfera. Signo de, qué bonito. Si seguimos yendo de múltiplos pares de pi a múltiplos pares de pi, negativos a positivos, o múltiplos pares de pi, vamos a seguir trazando esto. Entonces, esto en efecto, esta va a ser la forma para todo t en R. Un ángulo desde donde voy a hacer una buena captura para pegarla en el cuaderno.
su ángulo ligeramente diferente. Vamos a compartir el cuaderno. Ok. Estaba pegando un par de imágenes de la gráfica. Iba unas imágenes de qué tendríamos que hacer. Fíjense, antes de terminar aquí rápidamente, en el dibujo vemos claro lo que estaba pasando con esta imagen, con esta eh, trayectoria. Pero analíticamente, ¿cómo demostrar que esa trayectoria cae siempre dentro de la esfera unitaria centrada en el origen? Esa esfera tiene esta ecuación. Esfera unitaria centrada en el origen. El origen es O. Entonces, vemos alfa, seno de t, seno de t por seno de t y seno cuadrado, pues x. Y x. Vamos a hacer simplemente lo siguiente, sustituir coseno de t por alfa 1, sustituir x, perdón, por alfa 1, y por alfa 2, z por alfa 3. Producto cuadrado por seno cuadrado. Acá tenemos seno a la 4. Vamos a ver que esto es igual a 1. ¿Cómo podemos hacer eso? Y estaba alzando la mano, pero parece que no. Esto es igual a qué cosa. Bueno, ya no acabó el tiempo. Son las 8:59. Es solamente un minuto. No da tiempo de terminar de hacer esta cuenta, pero eh, al menos vimos el gráfico de la trayectoria. Eh, a ver, entonces continuamos el martes, perdón, de la semana próxima a las 10 de la mañana. Tengan un buen día, buen fin de semana. Yes, dije.